Eso como recordatorio, ¿ya? Así que para que también sepan que está con fecha la guía. Bien, vamos a pasar entonces a la guía número 6. ¿Sí? Voy a comenzar a grabar en caso de... Ya chicos, vamos entonces acá, guía número 6. Tenemos entonces que el objetivo de esta guía es leer y escribir oraciones utilizando passive voice y el vocabulario temático. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de passive voice, vamos a hablar entonces de pasado y presente, que vamos a trabajar hoy. Y en cuanto al vocabulario temático, se refiere entonces a los inventos y las creaciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que a mí me interesa? Que ustedes, luego de terminar esta guía, sean capaces entonces de utilizar la voz pasiva para resaltar características de creaciones del ser humano. O sea, características en el sentido de que puedan entenderlas, ¿cierto? Puedan expresar ideas, funciones, propósitos. Y lo otro, que puse creaciones del ser humano porque no nos estamos enfocando solo a inventos, ¿sí? Como habíamos comenzado, como por ejemplo con los científicos, ¿cierto? Eh, no solamente nos vamos a quedar en estos descubrimientos científicos, sino que también hablamos, por ejemplo, de Empire State Building, o sea, arquitectura, podría ser también creaciones de la literatura, los libros, del cine, películas que hayan sido dirigidas por alguna persona en particular, ¿ya? Entonces, como esto es bien amplio, le puse de esa forma. El propósito, entonces, es de que ustedes sean capaces de utilizar esta voz pasiva, ¿ya? Tenemos entonces como challenge que dice writing information about creations, o sea, escribir información sobre creaciones. Ya recuerden que también en su cuaderno tiene que estar registrado este challenge. Luego, tenemos entonces acá actividad de listening, como sale acá el símbolo. Listening, who built them? Listen to 3 tour guides describe some very old monuments. Take notes to answer the questions below. Ya, por lo tanto, vamos a escuchar un audio donde van a hablar 3 guías turísticos, el cual van a describir estos monumentos históricos muy antiguos, como la pirámide Machu Picchu y la Gran Muralla China. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer entonces? Escuchar, obviamente, tomar apuntes para responder las preguntas que están abajo. Por ejemplo, dice, who built them? ¿Ya quién construyó entonces las pirámides? Why were they built? ¿Por qué fueron construidas? Si se dan cuenta ahí aparece una pregunta en passive voice, pero como pregunta, como la estructura de pregunta que habíamos visto la semana pasada, ¿sí? Que el was y el were pasan adelante. Me aparece entonces acá en Machu Picchu, how big is the city? ¿Qué tan grande es la ciudad? When was it discovered? O sea, ¿cuándo fue descubierta? En el caso de la Gran Muralla China, why was it built? O sea, ¿por qué fue construida? Y how long is it? ¿Qué tan larga es? ¿Ya? ¿Cuántos metros o kilómetros quizá abarcará la muralla china? ¿Me confirman entonces si tienen alguna duda antes de que comencemos el audio? Mientras lo coloco. ¿Me confirman ahí por el chat, por favor? Page 74. Ninguna duda, dice, ya. Ninguna consulta. Está clarito entonces lo que tienen que responder, ¿sí? Las 6 preguntas, claritas. Rocío, sí. Ya, perfecto. Vamos entonces a escuchar. Acuérdense que después no hay corrección, ¿ya? Entonces vamos a escuchar. Yo creo que podríamos escuchar 2 veces este audio. Quizás 3. Quizás 3. Ya creo que podrían ser 3. Ojalá la primera sea como para que comprendan más o menos lo que hablan y ya después traten de ir respondiendo las preguntas, ¿ya? Y luego, obviamente, las vamos a revisar en conjunto. Va el audio entonces, tíos. Pongan mucha atención. 4. Exercise 6. Listening. Who built them? Listen to 3 tour guides describe some very old monuments.
Take notes to answer the questions below, then compare with a partner. 1. The pyramids. Who built them? Why were they built? The pyramids were built more than 4,000 years ago by the Egyptians. The most famous ones are on the west bank of the river Nile, outside of Cairo. They were built as burial places for the Egyptian kings. After a king's death, his body was turned into what is called a mummy. This preserved it. The king's mummy was placed inside the pyramid along with treasures. 2. Machu Picchu. How big is the city? When was it discovered? Machu Picchu is an Inca city in Peru. Construction of the city started in 1450. The ruins are about 2,400 meters above sea level. The city covers about 13 square kilometers. For centuries, the city was buried in the jungle and wasn't discovered again until 1911. Today, Machu Picchu is one of the most famous tourist attractions in all of South America. 3. The Great Wall of China. Why was it built? How long is it? The Great Wall of China is the longest structure ever built. It was built to protect one of the Chinese kingdoms. Much of what exists of the wall today was built during the Ming Dynasty in the late 1400s, although some parts of the wall are much older. The wall is about 11 meters high, and a stone roadway runs along the top of it. The main part of the wall stretches for about 3,400 kilometers. Ya. Si se dan cuenta, es como bien breve por cada lugar. Y son números los que tienen que registrar. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso de las pirámides está bastante sencillo, ¿ya? ¿Quién las construyó y por qué? Sale como fácil. En el caso de Machu Picchu, como van a nombrar la cifra de la superficie, recordar entonces que cuando mencionan 100, ¿cierto? Se refiere a 100, ¿cierto? 100, 200, 400 son 400. Y en el caso de los 1000, sería como 1000, 1000, 2000, 2000 y así sucesivamente. Ya como para que lo puedan notar, porque obviamente va a implicar 1000 y más por ejemplo, si fuese 1500, ya 1500 los metros de la superficie se van a nombrar 1500, ya para que ahí puedan registrar la superficie. Y en el caso de los años, como dice ahí, cuando fue descubierta, en el caso de, por ejemplo, cuando uno menciona 2001, van a escuchar siempre como 2001, ¿ya? Como 2001. Pero en el caso cuando son los 1900 y tanto, los 1800, los 1700, ellos lo que tienden a hacer es agrupar de dos en dos. Por ejemplo, si fuera 1790, ya por así decirlo, se vería entonces como ya 1790, o sea, 17 y 90. Eso es lo que van a hacer eso. Pronunciar entonces 1790, ya, como que lo agrupan de a dos. También ahí para que puedan notar entonces el año. Y en el caso de la última, bueno, el motivo por el cual se construyó, sencillo, y cuánto es la superficie que abarca, ¿sí? Cuántos metros, kilómetros tiene la muralla china, también lo van a expresar con números. ¿Sí? Ya, vamos por la segunda. Acuérdense que van a ser 3 veces, para que tomen sus apuntes. Page 74, Exercise 6, Listening. Who built them? Listen to 3 tour guides describe some very old monuments. Take notes to answer the questions below, then compare with a partner. 1. The pyramids. Who built them? Why were they built?
pyramids were built more than 4,000 years ago by the Egyptians. The most famous ones are on the west bank of the river Nile, outside of Cairo. They were built as burial places for the Egyptian kings. After a king's death, his body was turned into what is called a mummy. This preserved it. The king's mummy was placed inside the pyramid along with treasures. 2. Machu Picchu. How big is the city? When was it discovered? Machu Picchu is an Inca city in Peru. Construction of the city started in 1450. The ruins are about 2,400 meters above sea level. The city covers about 13 square kilometers. For centuries, the city was buried in the jungle and wasn't discovered again until 1911. Today, Machu Picchu is one of the most famous tourist attractions in all of South America. 3. The Great Wall of China. Why was it built? How long is it? The Great Wall of China is the longest structure ever built. It was built to protect one of the Chinese kingdoms. Much of what exists of the wall today was built during the Ming Dynasty in the late 1400s, although some parts of the wall are much older. The wall is about 11 meters high, and a stone roadway runs along the top of it. The main part of the wall stretches for about 3,400 kilometers. Ya, ahí va la segunda. Vamos a escuchar una última vez para que puedan tomar sus últimos apuntes y luego las vamos a revisar. Si en el caso que les pase, chiquillos, que entienden pero no saben escribirlo, igual regístrenlo, ¿ya? Aunque sea en español, como para que podamos corroborar su comprensión. ¿Ya? Va la última entonces. Page 74, Exercise 6. Listening. Who built them? Listen to 3 tour guides describe some very old monuments. Take notes to answer the questions below. Then compare with a partner. 1. The pyramids. Who built them? Why were they built? The pyramids were built more than 4,000 years ago by the Egyptians. The most famous ones are on the west bank of the river Nile, outside of Cairo. They were built as burial places for the Egyptian kings. After a king's death, his body was turned into what is called a mummy. This preserved it. The king's mummy was placed inside the pyramid along with treasures. 2. Machu Picchu. How big is the city? When was it discovered? Machu Picchu is an Inca city in Peru. Construction of the city started in 1450. The ruins are about 2,400 meters above sea level. The city covers about 13 square kilometers. For centuries, the city was buried in the jungle and wasn't discovered again until 1911. Today, Machu Picchu is one of the most famous tourist attractions in all of South America. 3. The Great Wall of China. Why was it built? How long is it? The Great Wall of China is the longest structure ever built. It was built to protect one of the Chinese kingdoms. Much of what exists of the wall today was built during the Ming Dynasty in the late 1400s, although some parts of the wall are much older. The wall is about 11 meters high, and a stone roadway runs along the top of it. The main part of the wall stretches for about 3,400 kilometers. Ya, revisamos. ¿Están listos? Sí, ya. Vamos a ver entonces.
Ya, tenemos entonces la primera acá, who built them, respecto a the pyramids. En este caso, la respuesta es bien simple, ¿cierto? ¿Quién construyó las pirámides? A ver si me confirman ahí por el chat. Vamos. The Egyptians. Bien, bien, Rocío. Exactamente. Era un poco también como fácil de anticipar, ¿cierto? Pero está muy bien escrita también la palabra. Recuerden que esto pertenece entonces como a un gentilicio, ¿cierto? Nombrar entonces la nacionalidad de las personas que viven en Egipto. Ya, tenemos entonces acá. Ya. Vamos a escribir entonces acá al costado. Y para que lo puedan registrar el resto. Ya tenemos entonces acá, lo voy a poner ahí, ¿ya? Los egipcios, súper bien ahí. Pensé que había dicho cuándo se construyó, por eso no me cuadraba. Ah, no, aquí fíjate que la guía cuando dice la pregunta who, ¿ya? Se refiere a quién. En cambio, el when se refiere a cuándo. El why es por qué, el how es cómo, pero en este caso how big, que es como qué tan grande. ¿Sí? Acá como por ejemplo how long, qué tan largo, o cuánto dura, respecto a tiempo. Bien, la segunda pregunta, cuando dice why were they built, o sea, ¿por qué fueron construidas las pirámides? ¿Qué pudieron notar? Si me pueden ahí responder por el chat, ya sea en inglés o en español, ¿qué pudieron apreciar? ¿Cuál será el motivo para que hayan construido estas pirámides? They will build for the Egyptians kings. ¿Ya? Ya, bien. En este caso, ahí they were, ¿cierto? They were built, porque acuérdate que el will es para futuro. Para los reyes, los momificaban y preservaban. Bien, Daniel, para proteger los tesoros y cuerpos de los emperadores. Ya se va así, bien, mira. Respecto de proteger quizás los tesoros, no. Era porque, acuérdate que mencionaban acá que la intención era preservar a sus reyes. Entonces, como ellos también tenían esta creencia del paso, ¿cierto?, a la otra vida, ellos los enterraban junto, along with treasures, que eso es lo que mencionaban en el audio, junto a sus tesoros para que pudieran tener como un buen pasar, ¿sí? Exacto, pudieran resucitar con sus tesoros. Bien, entonces acá sería como they were built to preserve their kings. ¿Ya? Pondríamos entonces esa respuesta. Como que fueron construidas entonces para preservar a sus reyes. En este caso, claro, utilizaban la técnica de la momificación, ¿cierto? Para poder preservar sus cuerpos. Bien, la voy a escribir entonces acá. Ahí. ¿Sí? They were built to preserve their kings. Súper bien. Respecto a pirámides. Vamos a Machu Picchu. Yo acá tengo un poco una controversia con el audio. A ver si pudieron notar lo mismo que yo. En el caso de la primera pregunta, cuando dice how big is the city, ¿qué pudieron notar como en esto de la superficie? Como qué tan grande será Machu Picchu. ¿Qué cifra, qué número pudieron haber escuchado del audio? No caché, pone Daniel. Ya, 200, Álvaro. Ya, estamos en ya, 2.400 metros, 200 y algo. Ya, mira, en el caso de los 2.400 metros, Rocío, lo nombraban, pero eso era sobre el nivel del mar. O sea, es la altura. Claro, about sea level. Bien, sobre el nivel del mar se refiere entonces a la altura de Machu Picchu, que exactamente eran 2.400 metros. Bien, pero la superficie
la mencionaban con la expresión de esto de kilometers square, ¿ya? Como square se refiere a cuadrado, entonces como, exacto, bien, kilómetros cuadrados, mencionaba 13, ¿cierto? Yo también lo registré acá entonces, como 13 kilómetros cuadrados, y yo dije 13 kilómetros cuadrados, sería entonces como, sí, ¿cierto? Bueno, el 2 no me va a quedar como potencia, pero ahí, ¿cierto? 13 kilómetros cuadrados. Y yo ahora buscando, porque me sonó que era como muy poco, claro, me puse acá en Google y me aparece que, por ejemplo, son 325 kilómetros cuadrados. Entonces, en el audio sí, efectivamente dicen 13, pero igual quería corroborar la información porque el audio pudo haberse equivocado. Como estamos ahora corroborando solo la comprensión auditiva, quería que en todo caso supieran la información real, ¿sí? Acá, mira, lo voy a copiar y pegar entonces acá en el chat. Yo lo encontré inmediatamente raro porque encontré que era muy poco. Deben ser kilómetros caminables. Claro, sí, yo también lo pensé en eso, porque cuando tú de hecho subes, bueno, sabemos que cuando uno va a Machu Picchu, tú llegas a Cusco y de ahí se extiende una ruta que es para llegar a Machu Picchu, a la ciudad en sí, que se extiende kilómetro y kilómetro del tour. De hecho, toman hasta un tren, algunos para llegar como a los pies de como la base. Y luego al momento de subir son muchos escalones, entonces claro, puede haber sido también como la parte que uno siempre observa como en las fotos, ¿cierto? Que es como la punta de acá de la ciudad. Así que en todo caso se los dejo así, corroborada la información. 13 kilometers square, ¿cierto? Se refiere siempre cuando digan eso del square, kilometers se refiere a los kilómetros cuadrados. O sea, ustedes saben, ¿cierto? Que eso va a abarcar una superficie. Y acá, en el caso de los 325, es lo que aparece como dato de la totalidad en Google, ¿sí? Bien, eso en cuanto a la superficie, ¿cierto? ¿Qué tan grande es la ciudad? Ahora, si lo piensan, también es bastante amplio el lugar, pensando que está en las montañas, o sea, eh, para que hayan creado esta ciudad a esa altura, igual es un mérito increíble. Sobre todo también me acordé ahora de que me contaban unos amigos que fueron, que la idea es siempre ir a este lugar como en el amanecer, porque justo ahí, en ese momento, tú ves, cuando el sol va saliendo, se ve la forma de un inca como acostado. Entonces, igual se los comento como datos así, entre paréntesis, que me dieron en algún momento. Bien, súper bien. Y nos queda entonces, when was it discovered? ¿Ya? ¿En qué año recién fue descubierta la ciudad como tal? ¿Ya? Esto data, por supuesto que estamos hablando de la civilización inca, pero que descubrieran esta ciudad tan escondida, ¿de qué año data? Was discovered until, bien, bien. En ese caso, no, 1419, no. Él es el 1911. Bien, Rocío, porque Rocío acá además estructuró la oración. Dice, Machu Picchu was discovered until 1911. No fue descubierta hasta el 1911. Bien. Vamos a copiar entonces acá. Y lo vamos a pegar entonces acá como la respuesta. Acá, ahí. Ahí. ¿Cierto? Para la respuesta entonces la segunda. Vamos a colocar solo aquí pi con mayúscula. Ya, y me falta entonces la de arriba, que eran lo de los 13 kilómetros. Ahí ustedes le ponen más arribita como la potencia del 2, ¿ya? 13 kilómetros cuadrados. Súper bien. Vamos a la tercera parte entonces, cuando menciona lo de la muralla china. Ya, la muralla china acá me aparece entonces que why was it built? O sea, el motivo por el cual se construyó la muralla china. ¿Qué notaron ustedes?
It was built to protect one of the Chinese kingdoms. Bien. De hecho, esto sale como hasta en una película, bueno, como nombrado, simulado, no sé si alguna vez vieron Mulan, esa película animada. Ahí aparecía entonces la invasión de los mongoles al imperio chino. Entonces la idea de esta construcción fue justamente protegerse de los mongoles. De hecho, la muralla abarca la parte china que limita con Mongolia. ¿Ya? Bien, Rocío, súper bien. Vamos solo a agregar acá adelante el it, ¿ya? Como it was built to protect one of the Chinese kingdoms. Ahí. Y a Chinese le vamos a colocar la capital letter, ¿ya? La mayúscula. Y a kingdom, por lo tanto, también. De esto no menciona el nombre del imperio, no menciona como por ejemplo el apellido del emperador, solo menciona que es uno de los imperios chinos. Sí, era como bien vago en ese sentido. Bien. Ahí desconozco Seba. Ahí no sabría confirmarte. A ver. Eso se puede googlear en todo caso, a ver. A ver. Dice dinastía Qin. Una antes de la unificación de la dinastía Qin, durante el periodo de primavera y otoño, los reinos gobernaron la segunda partida, donde el emperador Qin Shi Huang, inició la construcción de un muro en la frontera norte. De ello dataría entonces la construcción, los inicios de la construcción de la muralla china. ¿Sí? Los Ming construyeron una nueva gran muralla china, aquí sale como en National Geographic. Mira, les voy a copiar el link. Ahí. A ver si lo decía un refleché. Ahí está, mira. Sí, se va, mira, tienes razón. Menciona entonces lo de que los Qing, ¿cierto? Construyeron entonces, comenzaron los vestigios, ¿cierto?, de la muralla, y que luego entonces los Ming serían aquellos que construyen la nueva muralla china. Bien, bien ahí, súper. Refleche. Súper, bien chiquillos. Después dice, la última pregunta, how long is it? Ya, esta lo salía clarito, que cuántos los metros que abarcaba la muralla. A ver si lo lograron registrar. 400 kilómetros, dice Sebastián. The main part of the wall was 3,100 kilometers. Ya. Of the wall. Mira. 300, sí, ahí sí. Bien, Hernán. Bien. Son efectivamente 3.400 kilómetros. Lo que ellos mencionan al principio tiene que ver como, por ejemplo, como con la distribución por la zona, ¿cierto? Y lo otro también mencionan, por ejemplo, que tiene 11 metros de altura, ¿sí? Pero la longitud en sí de la muralla abarca 3.400 metros. Súper bien, bien, Hernán. Ahí yo solo lo que agregaría entonces es el km, ¿cierto? Como de kilómetro. Sería entonces 3,400 kilometers. Ahí, bien. Ya, pero súper bien, ¿o no? Diste ahí en el clavo. Que dice que es mi única respuesta buena en toda la guía. Ya, pero tranquilo. La idea de esto de listening, yo sé que cuesta. De hecho, la idea de colocar cifra, número, era como también para apelar un poquito a la comprensión que tienen ustedes, que manejen. Los números, yo por ejemplo lo estoy viendo con séptimo. Entonces, yo sé que puede haber como haberse olvidado, entonces como que uno a veces está como oxidado un poquito con el tema.
yo no caché nada, nada, ni siquiera que eran los egipcios que habían construido las pirámides. Elías pone aquí, Elías de España, no, yo no caché nada. Ya, pero mira, es bueno que igual me expresen esto, como de que no entendieron, como que no, como que acá como dicen que no cacharon nada, porque de esta forma podemos seguir practicando, o sea, el tema del inglés yo sé que cuesta. De hecho, este es un audio que es para cuarto medio, a diferencia de los otros que habíamos usado, que eran nivel tercero medio, ¿sí? Este no, pues este es propiamente de cuarto. Entonces, por eso que quizás les costó un poquito el ritmo, ¿cierto? La velocidad del audio. Repetí. Nada, qué pesimista. Queda todavía. Vamos a seguir practicando. Mira, a pedido justo del compañero Elías, que está tan preocupado porque va a repetir, vamos a hacer más listening, para que pueda practicar mucho más. Ya, chiquillos, sería entonces la primera parte de listening. Aprovechen de sacarle una foto o sacarle un pantallazo, terminen de anotar en su cuaderno, porque vamos a pasar entonces a el Grammar Focus, que tiene que ver con Passive Voice en presente. ¿Ya? Vamos a revisar eso, vamos a hacer la actividad y terminamos por hoy. Vamos entonces a la siguiente. Si quisieran practicar nuevamente el audio, ahí está el link en todo caso, viene la guía. Ya, vamos a Passive Voice, Grammar Focus, Passive Without by. O sea, acá vamos a ver que el pasivo, la voz pasiva va sin este by. Que recordando entonces un poquito del anterior, cuando en pasado utilizamos el by, era para mencionar el sujeto, ¿ya? Que se llama esto como sujeto agente, y que nosotros colocamos esto de la columna. La columna, por ejemplo, de sujetos, I, you, he, she, it, we, you, they, ¿ya? Y teníamos que usar la columna de objetos, o sea, en vez del I, que iba a ir el me, el you, he, pasaba a ser him, el she pasaba a ser her, ¿ya? El we, us, y el they pasaba a ser them. Entonces, como acá no van a tener que complicarse con eso, ¿sí? Solo vamos a fijarnos entonces qué nos dice de la estructura. Si vamos viendo acá, dice simple present, recordar entonces, ahora vamos a ver presente simple. Y para el presente simple también vamos a usar el verbo to be más el verbo en participio. Me dice entonces, en voz activa, tengo que los verbos van a ir en presente, o sea, la primera fila de la lista de verbos, los verbos entre comillas como normales, ¿sí? En su forma normal. Ahora, ¿qué podría ocurrir? Que en el presente simple hay una regla que he, she, it llevan eses en los verbos. O sea, por ejemplo, si por ejemplo dijéramos que él estudia, ¿ya? Va a ser distinto al yo estudio. Yo estudio sería I study, ¿cierto? En cambio, si fuera un he, vamos a encontrar que dice he studies, ¿ya? Como estudies que se escribe. ¿Ya? Que se cambia la Y por la I latina, puede terminar también como watches, hair, ya como que lava su cabello. Entonces, en el fondo es para que no se asusten si es que ven estas S, ya que es normal, que he, she, it las llevan. Ahora, ¿qué me plantea entonces? Que la voz activa, tengo they use the euro in most of Europe, o sea, ellos usan el euro en la mayoría de Europa. O sea, ahora entiendo que el they, el ellos, se asume que son las personas. ¿Ya? Las personas, ellos o ellas, usan el euro en la mayoría de Europa. Entonces yo voy al otro lado a ver la voz pasiva cómo me queda y me dice que yo tengo acá que usar el verbo to be en presente. O sea, en vez del was y el were, ahora vamos a usar el is y el are. Y también lo vamos a distinguir por singular y plural. El is es para uno, ¿cierto? Un elemento, y el are para varios, ¿sí? Más de dos. Por lo tanto, voy a usar el is y el are más el verbo en participio. O sea, seguimos con la tercera fila de la lista de verbos. Entonces veo que la oración, ellos usan el euro en la mayoría de Europa, pasa a ser, ¿qué usan? Ya, lo mismo que antes, tengo que preguntar qué más el verbo. ¿Qué usan? El euro. Entonces acá
pasa a ser el euro el sujeto. El euro es usado en la mayoría de Europa. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, la voz activa nuevamente me resalta que ellos, que las personas usan, me resalta a quienes. En cambio, la voz pasiva, yo estoy reflejando acá que me interesa saber qué se usa. ¿Ya? ¿Qué se usa? En este caso es el euro. El euro el que se usa, es usado en la mayoría de Europa. Y como es el euro singular, va con el is y el verbo use en pasado regular, así que lo dejamos con ed, ¿sí? Is used. La segunda oración dice, they speak English in many European countries, o sea, ellos hablan inglés en muchos países europeos. Nuevamente, el ellos se implica por las personas, ¿cierto? Implica la gente. Entonces, ¿qué hablan? Inglés. Entonces, yo acá veo que dice inglés es hablado en muchos países europeos. Nuevamente, inglés es singular, así que por eso está con el is y el participio de speak queda como spoken. ¿Ya? Y el último ejemplo dice, they manufacture a lot of cars in Europe. O sea, ellos manufacturan, o sea, construyen, crean, ¿cierto? Muchos autos en Europa, las personas, nuevamente. Entonces, ¿qué crean? ¿Qué fabrican? Muchos autos son fabricados en Europa. De esa manera la voy a invertir, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, vamos a hacer lo mismo, exactamente el mismo proceso que en la voz pasiva del pasado, ¿cierto? Con el was y el were. La diferencia es que ya no cambiamos el auxiliar. Cuando el verbo esté en pasado, ¿ya? Vamos a utilizar el was y el were, pero en cambio ahora, cuando los verbos están en presente, tengo que utilizar is o are, ¿ya? También para singular o para plural. Y más esta forma entonces de el verbo en participio. Entonces, recuerden que ya les di el link, recuerden tener siempre su lista para que puedan ir viendo las formas del verbo. ¿Sí? Antes de que pasemos entonces a la actividad, quisiera saber si hay alguna consulta o si me confirman ahí si se entiende, algo quizás que falte explicar. Confírmenme ahí por el chat, si no seguimos la actividad. Estamos bien, dice Javier García. Ya. ¿Y el resto está? ¿Sí? ¿Se entiende entonces? ¿No es muy complicado? Yo pensé que les iba a costar más porque de repente se confunden con los verbos. Ya. Súper. Belén Orellana dice que todo bien. Ya, vamos a la actividad entonces. Ya, la actividad dice complete the sentences with the simple present passive form of the verbs. Por lo tanto, al igual que la semana pasada, pero ahora vamos a cambiar entonces los auxiliares. Tenemos que completar de la 1 a la 8 utilizando el is o el are, según corresponda, más el participio de los verbos que están ahí en paréntesis. Entonces, vamos viendo. La idea es que vayan chequeando entonces los verbos. Me aparece entonces la primera, many crops, o sea, muchos cultivos, many crops, crecer en Taiwán. Entonces, yo quiero acá decir que many crops va a ir con is o con are. ¿Y cómo me quedará este grow en participio? Eso es lo que ustedes tienen que ahora chequear. A ver, ¿cómo quedaría la 1 entonces? Are brown. Bien, bien. Bien, bien Arturo. Sí. Rocío, bien, perfecto. Ya, como estamos hablando entonces de many crops, ¿cierto? Que así era como íbamos entonces a identificar si estaba en singular o plural. Como está en plural en este caso, yo tomo entonces el are. Are, y la forma en participio de grow es ground. Listo. Y ahí lo dejo. Súper. Muchos cultivos son crecidos en Taiwán. Punto. Some crops, ya algunos cultivos se consumen localmente, ¿sí? Pero otros exportados. Eso como lo que no les quiero dar todavía la traducción literal.
¿Ya? Entonces, ¿cómo me quedarán la 2 y la 3? A ver. Dice some crops, espacio, el verbo es consume. But others, y el verbo es export. A ver, ¿cómo lo dejarían ustedes? 2 y 3. Yo lo espero. Vean, acuérdense de la lista de verbos. Bien, are consumed, are exported. Bien, perfecto. Bien, Arturo también ahí. Are consumed. Bien. El verbo acá, consume, perfectamente, como lo pusieron ahí, es regular. Entonces, como termina con la E, ¿qué le falta? La D. Entonces, some crops are, ya vimos que es plural, are consumed, regular, listo, ahí. Entonces, algunos cultivos son consumidos localmente, es decir, por la gente local, la gente que vive ahí. Y la otra dice, pero otros son exportados. Entonces, como bien pues, también colocaron acá, export también es regular. Entonces diría, but others are exported. Así. Bien. A ver qué me dicen acá. Are exported. Bien, bien, Daniela. Exactamente. De hecho, como que la mayoría de los que salían ahí eran regulares. Mejor las voy a avisar porque así se pueden corroborar entonces la lista de verbos. Ya. Muchos cultivos son consumidos localmente, pero otros son exportados. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que no es necesario colocar por quién? Porque se asume que son las personas. Ya, la siguiente, dice entonces, dice, claro, el té, ahí va a ser singular, y el verbo es grow, nuevamente, que ustedes ya saben cómo queda. Entonces, perfecto. Ya, ahí Javier, en ese caso, acuérdate que el grow quedaba como ground, ¿sí? Cuando va la S, el de grows, es con la voz activa. Y aquí estamos viendo solo voz pasiva. Claro, en voz activa podría haber sido con grows. Por ejemplo, si yo quisiera decir que yo podría colocar acá, in clear parts of the island, tea grows. Ya, ahí sí estaría como voz activa. Pero como estamos en voz pasiva, tiene que quedar al revés. Entonces, claro, vamos a dejar aquí bien, de singular. Tea is, más el verbo participio, ground. Perfecto. Súper. Bien. Tea is ground in cooler parts of the island and rice cultivate. Y cultivate es regular. A ver, ¿cómo lo van a dejar entonces? Si es regular, cultivate. Bien, Arturo, is cultivated. Bien, perfecto. Súper bien. Ya, entonces acá yo dejo is cultivated. Perfecto. Súper bien. Ya, entonces el té es crecido en partes, cuando dice coolers, ya, como en partes heladas, más heladas de la isla, y el arroz en warmer parts se refiere a lugares más cálidos. Ya ahí está actuando la forma del comparativo, más. ¿Sí? Warmer parts. Y lo otro, cuando yo identifico esto del té y el arroz, claro, yo no estoy hablando de los tés ni de los arroces. Entonces, por eso que yo asumo que entonces está en singular. Recordando un poco que estos son sustantivos incontables. ¿Sí? Me imagino que lo tienen que también haber trabajado años anteriores. Ya, súper. Después del punto me dice entonces, fishing is also an important industry. A wide variety of seafood. Ya, aquí entra también seafood. Que, si se dan cuenta, es un sustantivo incontable, por lo tanto tampoco tiene plural. Así que hay que ver que es singular y el verbo es catch. Y el verbo catch es irregular. A ver cómo lo dejaría. Bien, Álvaro. Arturo, Rocío, bien, is cuffed. Súper. Ahora, aquí hay una diferencia porque seafood, si bien es
incontable para el inglés. Para nosotros sería la traducción como marisco, ¿ya? Mariscos, que suena como a plural, ¿ya? Entonces sería iscaft. Perfecto. Lo dejamos ahí. Súper. And seguimos hablando entonces de seafood, iscaft and ship. Y este ship es regular. Este ship es como el shipping, que se refiere como al delivery, ¿cierto? Como que la entrega, el despacho. No, porque si tú te fijas, que la Rocío me dice, profe, pero si dice a wide variety, pensé que era plural con eso. Ya, en este caso no es plural, ¿por qué? Porque te dice de esto, mira, tú misma lo identificaste, a wide variety, una gran variedad. El un o una te implica inmediatamente que estamos hablando en singular, ¿sí? Es como que cuando yo digo a wide, el un y una se traduce entonces como este a o an, ¿cierto? En inglés, que depende si está con consonante o con vocal, pero el a o el an en inglés significa una. Ya con eso te dice que es singular. Y de hecho, se utiliza mucho con el tema de los incontables, ¿sí? Ya, perfecto, súper. Ya, entonces acá estábamos en la número 7, que seguimos hablando entonces de la gran variedad de mariscos, de seafood, acá, y me dice que ya sabemos que va is, porque seguimos hablando del mismo sujeto, is, y el verbo ship es regular, pero fíjense cómo termina. Ya, bien Belén, dice our ship, ya, estaba hablando de que seafood es singular, entonces debería ir is, igual que en la anterior, la 6, ¿sí? Pero, ya, el verbo, bien, Rocío, ahí. Les estaba mencionando que en la número 7 ya sabemos que va is, porque es singular, y el verbo ship es regular, entonces ya, sería así, ¿cierto? Pero fíjense que termina en consonante, vocal, consonante. Entonces, cuando pasa eso, yo lo que hago es que repito la última consonante así, de esa forma. Es como lo mismo que pasa con el verbo stop. Stop también termina en consonante o vocal consonante, entonces se repite la segunda consonante. ¿Ya? Pero bien, súper bien. Esa es una regla como que a veces se olvida, pero tranquilos. Bien. Number 7 is cheap, o sea, es entregada alrededor del mundo. Punto. Dice, many people, muchas personas. El people indica plural. Bien, bien Álvaro, are employed. Bien, perfecto. El people siempre va a ser plural, entonces va a ir el are. Y el verbo employ es regular, entonces yo lo que agrego es ed, nada más. En ese caso no se borra la Y porque está acompañada por una vocal, está con la O. Así que queda de esa forma, are employed. In the electronics and textile industries as well. O sea, tenemos acá que en Taiwán, ¿cierto? Su gente, vemos que entonces cultivan, que son consumidos sus cultivos y son exportados, que el té es crecido en las partes más heladas, en cambio el arroz es cultivado en las zonas más cálidas. La pesca también es una parte muy importante de su industria económica. Una gran variedad de mariscos, ¿cierto? Es capturado y es entregado alrededor del mundo, o es pescado, literalmente, como dice acá. Y muchas personas son contratadas, ¿cierto?, en las industrias de la electrónica y la industria textil también. Eso es lo que más nos plantea entonces este párrafo. Y nuevamente, ¿por qué estamos viendo este en el presente? Si se dan cuenta, es una acción que sí implica que estamos realizando en el presente. Y lo otro es que dense cuenta que tampoco importa mucho nombrar el sujeto, ¿ya? Porque se asume, por ejemplo, acá la gente es contratada, ya las personas son contratadas, yo asumo que debe ser por un jefe, pero no me interesa resaltar en qué los contrata, sino en qué los contrata, en la industria textil y la de electrónica, ¿sí?
Bien, chiquillos, esa sería entonces la primera actividad. Y vamos a hacer rápidamente la letra B. Y con esto terminamos. Ya, dice acá, complete the sentences using the passive of these verbs. Acá, la diferencia es que ustedes tienen que completar estas oraciones, pero yo no les digo cuál es el verbo que va. Ustedes tienen que entonces comprender cuál es el verbo que va para cada contexto. ¿Ya? No se repiten, es uno para cada uno. Son 6 verbos, 6 oraciones. Entonces, vamos bien. Dice acá, en la número 1, French and English in Canada. O sea, el inglés y el francés en Canadá. ¿Cuál de estos verbos irá? A ver, veamos. Dice speak. Bien, bien, Elías. Lo que yo quiero decir entonces es que el inglés y el francés se hablan, ¿cierto?, en Canadá. Ahora, como estoy nombrando inglés y francés, ¿va a ir is o are? ¿Y cómo será la forma en participio de este verbo speak? Bien. Y ahí me están inventando verbos. Sí, bien. Efectivamente va el are, pero tienen que siempre corroborar la lista de verbos. ¿Ya? El verbo speak en participio queda como spoken. ¿Ya? Porque ahí es como comodín ed. No, pues, tienen que fijarse en la lista. Ya, bien, ahí sí. Ya, el ing en ese caso, Belén, no, acá no se aplica ninguno. Ya, ing sí que no va. Ya, bien chiquillo ahí. Ya, ahí está viendo el chat. Super. Are spoken in Canada. 2. A lot of rice in Vietnam. A ver qué era para ver si colaba. Claro, sí. En todo caso, eso es típico en las pruebas, sobre todo, como que le ponen ed y ing por si acaso, como por si sale. Pero no, hay que fijarse en la lista. Sí, bien. Ya estábamos en las dos, entonces. Dice un montón de arroz, ¿sí? Que ya sabemos que es singular porque es incontable. Y dice in Vietnam. ¿Cuál irá entonces? Se pueden guiar por el párrafo anterior. ¿Con qué verbo de esto irá? ¿Cuál creen ustedes? Is ground. Bien, bien, Arturo. Súper, súper. Efectivamente va is ground. Perfecto, súper bien. 3. The US, o sea, the United States of 15 states, o sea, como los Estados Unidos de 50 estados. Ya está descartado, entonces voy a tacharlo incluso. Está tachado grow, está tachado speak, ¿ya? ¿Cuál irá acá? The US, a ver qué pusieron. Use, ya mira, si fuera el use, diría como los Estados Unidos es usado de 50 estados. No. Mira, esta se las voy a dar porque al otro también les costó. Bien, va con el make-up. El make-up, yo sé que ustedes quizás lo asumen como más maquillaje, ¿cierto? Make-up. De hecho, hasta una tienda se llama make-up. Pero en este caso es made up porque se refiere a que está hecho, está elaborado, está construido, eso se refiere el make up, ¿ya? Es como el rehacer, el construir algo, elaborar. Entonces, ¿por qué se llama así el maquillaje? Porque obviamente el maquillaje te ayuda a reconstruir, ¿cierto? Tu belleza, ¿sí? Y en este caso estamos hablando de que Estados Unidos se compone, se crea, ¿cierto? Se elabora de estos 50 estados, ¿ya? Como para que me entiendan la idea. Entonces iría, en este caso, déjenme, que se borró aquí, ya. Sería is made up. Bien, súper bien. Is made up. Ya.
En el caso de a lot of sheep in New Zealand, ¿ya? Como muchas sheep se refiere, sheep es como people, también es un plural irregular que se refiere a ovejas, ¿ya? Si bien no está la S, se refiere a ovejas. Bien, por eso, bien Belén, va con are. Perfecto, va con el are. Ahora lo que tengo que ver es con qué verbo irá. ¿Con cuál de los verbos irá entonces? Ya, si fuera manufacture, sería como que son construidas, son fabricadas, y no son fabricadas, tampoco son usadas, son crecidas, el raise, ¿ya? Bien, raise. Y el raise, bien Rocío, como bien colocado ahí, es regular, entonces yo coloco acá are, y acá sería entonces raise, y le pongo B, porque es regular. Y listo, ahí. Bien, súper bien. Race, entonces. Bien, sí. Esa era la que iba. Y de hecho vamos a tachar aquí entonces ahí el race. Se descarta. Igual servía en la última, o sea, tenía sentido. A ver, la última dice... no, porque mira, ahí en el caso... Veamos al tiro la última. Dice the US dollar in Ecuador. O sea, el dólar estadounidense, en este caso sería como es crecido en Ecuador. No tiene sentido. No queda con el raise. Sí, el raise implica crecer. Por ejemplo, I raised my child, como que crié mi hijo. A eso se refiere. Ay, qué aumento, pensé que era. Ah, ya, es que el rise, claro, el rise claro, como verbo, en este caso estamos tomando como criar, ¿cierto? Como crecer. Ahora, claro, podría ser como el incrementar en un aspecto económico, pero como lo que se llama el rising, ¿cierto? The rising curve, como la curva creciente, pero justo acá no era el más de acuerdo al contexto, ¿sí? Ya, acá me dicen que el dólar es fabricado en Ecuador, ¿ya? Fabricado. Y mira, para que se den cuenta cómo quedaría. Dice las 5, los autos y los computadores en Corea. Y me queda la forma de manufacturar, o sea, crear, fabricar y utilizar. Arturo, ahí no te entendí, me refiero a las 5 mías. Mis. Ya, en las 5 va manufacturing, bien. Ahí no te entendí, Arturo, ¿se me puede explicar de nuevo cómo la consulta? Ya, bien, tíos. En este caso, claro, el manufacturer iría entonces las 5. Y como estamos hablando de cars and computer, va el art, manufacturer. Así. Ahí. Lo voy a poner ahí arribita para que se alcance a notar mejor. Y en la última, entonces, claro, como estamos hablando del dólar, el dólar is used. Es usado o utilizado en Ecuador. Así quedaban entonces las oraciones. Ya. Que era manufacturer. Ah, ya. Ahí te entendí. Que donde salía que me refiero a las 5 mías. Por eso que no te había entendido. Bien, súper bien. Así quedaban entonces las oraciones, chiquillos. Pueden tomarle entonces fotos o pantallazos, ¿cierto? Sí, sí, es verdad. A mí- lol. Ahora, esto no implica que solo sea como que sea su moneda, ¿sí? Sino que se dice que se utiliza, ¿cierto? Es usado. Por ejemplo, por ejemplo, en el caso de turismo, se puede como tomar en contexto, ¿sí? Ahora, lo que me interesa entonces que entendamos de lo que trabajamos hoy es de que ustedes se den cuenta en qué contexto, cómo más o menos vamos utilizando passive voice en presente y de qué forma también
no es necesario que se mencione el sujeto, ya como que no, si se dan cuenta en este caso, en este tipo de oraciones, realmente no es una información importante quién lo hace. O también es como obvio, por ejemplo, si yo hablo, dice la 1, francés e inglés es hablado en Canadá. ¿Quién lo va a hablar? No lo van a hablar los animales. ¿Sí? Se refiere obviamente a las personas. Entonces, cuando es obvio, es implícito, no es relevante, yo omito entonces este sujeto. ¿Ya? Si no tienen más consultas, estaríamos listos por hoy. Voy a dejar de grabar. No se vayan todavía porque voy a pasar la asistencia.